Más cine, por favor. Hola diletantes, volvemos a estar aquí con este ciclo de la ciencia ficción de los años 50. Como siempre me acompaña Fran y Cristian. Y hoy además tenemos un invitado, nuestro Blade Runner favorito, Rick Deckard. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Listos? ¿Animado a hablar de ciencia ficción? Hay ganas, siempre hay ganas de hablar de ciencia ficción. Muy bien, pues nada, hoy vamos a hablar, igual que la anterior vez, hablamos de Them, vamos a hablar de otra gran peli de la década de los 50, quizás la de mayor producción. Yo creo que no, en los 50 creo que no hay ninguna película que la supere en producción, como es Planeta Prohibido. Y bueno, como la decisión anterior fue mía, esta es decisión de Cristian. Cristian, ¿por qué has decidido Planeta Prohibido? Bueno, pues principalmente porque fue, digamos, se puede decir que es el padre y la madre de toda la ciencia ficción, digamos, del subgénero de la ciencia ficción espacial moderna, la que dio origen básicamente a todo, porque aquí somos bastante fans de Star Trek y Gene Roddenberry en muchas ocasiones dijo que se inspiró en Planeta Prohibido y que él quería hacer una serie con ese sabor de Planeta Prohibido. O sea, estamos hablando de algo muy grande. Star Wars o cualquier ciencia ficción espacial que podamos contemplar en los últimos 30, 40, 50 años. Planeta Prohibido supuso también la primera vez que veíamos cómo la humanidad salía del sistema solar, porque hasta entonces habíamos estado por el vecindario y realmente la Metro quiso hacer algo no ya que no nos fuera familiar, sino algo que no pudiéramos ni imaginar. Hizo un buen uso de la ciencia ficción y quiso romper absolutamente con todos los cánones establecidos, por ejemplo, en ideas radicales como la de que los humanos aparecieran en un platillo volante que hasta entonces solo usaban los aliens, o el propio planeta, que es tan diferente a lo que nadie podía imaginar. Fue un cambio radical. Eso en la parte, digamos, del género de la película. Pero luego la película en sí, ¿por qué la película no envejece? Esto es como cuando hablamos del cine de Kubrick o de Tarkovsky. No envejece porque es una película con una idea muy profunda, con un malo muy bueno, con una idea detrás muy profunda y que da igual que la veas hace 50 años, hoy o dentro de 50 años, porque no pasará el tiempo. Hay que decir que está basada básicamente en la obra de Shakespeare, en La Tempestad, que viene a ser como una adaptación al espacio de lo que fue la obra de Shakespeare, que en un minuto puedo aclarar que iba de un mago, de un poder inimaginable, de un hechicero de un poder inimaginable, que fue exiliado a una isla desierta, para que veáis las similitudes, con su hija, donde tuvo que vivir 12 años hasta que provocó una tormenta cuando sabía que la gente que lo había exiliado en esa isla pasaba cerca, provocó una tormenta e hizo que sus enemigos, su barco se hundiera y vinieran a la isla, porque quería vengarse de ellos. Y entonces ahí se crea la situación de que la hija se enamora de uno de esos tripulantes del barco. Es decir, el tema de que la hija aislada se debata entre el amor al padre y el amor al enemigo, la admiración y amor al padre y caer enamorada del enemigo. Se basa mucho en La Tempestad de Shakespeare y luego adaptó, creo que fue Cyril Hume, el texto del 52, que creo que se llamaba Fatal Planet, que no era Forbidden, pero bueno, similar. Y aparte, la tercera pata de esta introducción sería el tema freudiano, a tope, porque aquí vamos con spoilers a tope, el tema freudiano del id, que como Freud decía, entre el ego y el superego está el id, y en el id reside nuestro yo más primitivo. Exactamente, Planeta Prohibido. Nuestro monstruo interno o nuestro yo más primitivo reside en el id, y eso está literalmente plasmado en Planeta Prohibido. Yo creo que debido a estas grandes ideas y a estos conceptos profundos, aparte de la revolución técnica de tener un de robot súper carismático, gracias a estas ideas profundas creo que será una película que jamás envejecerá ni pasará de moda. Muy bien, esta es del año 56, o aquí 56. ya habíamos sobrepasado la mitad de los 50. Esta, además, leí hace ya tiempo por ahí que era coloreada, no, esta película además está rodada en Eastman Color, lo que pasa es que sí que es verdad que el color de aquella época daba un poco esa sensación como luego algunas películas coloreadas, pero es totalmente en color, ¿no?
Iba a comentar, yo creo que uno de los, bueno, desde el cartel ya se nota, yo creo que es el gran icono de la película, que es Robbie the Robot, que trascendió a la película. O sea, luego Robbie the Robot ha salido en episodios de series de televisión, en otras películas, ha influido en el diseño de robots que han aparecido después. Todo, pero bueno, ya en general, no solo Robbie the Robot, todo lo que es el diseño de producción de esta película es espectacular. O sea, para la época, viéndolo, claro, si lo vemos con ojos de ahora, siempre pues las cosas se pierden, pero si lo Ten en vemos cuenta que con... veníamos de muchas series B y C y D y E y F. Entonces Totalmente. fue un presupuesto enorme. Además empezaron con 1 millón y cuando se dieron cuenta que llevaban medio decorado hecho, dijeron, pero si no hay ni para hacer la mitad del decorado con 1 millón. Tuvieron que ir ampliando y ampliando. Totalmente. Y la fotografía a mí me parece espectacular en esta película también. Total. Es que realmente fue una de las primeras películas de ciencia ficción de Hollywood occidental en tomarse en serio, y la productora realmente en darle la categoría de superproducción para la época. No serie B cutre digamos más humorística o con toques más de aventura fantástica, sino que aquí realmente es mucho más sesuda, tanto en el tratamiento de la historia como en el subtexto, ¿no? que subyace detrás de este planeta y su científico loco. Lo curioso, por lo menos a mí me parece que tanto el director como los guionistas no han tenido, aparte de esta, no han tenido ninguna gran obra, ninguna gran película, nada. La O verdad sea, que de Fred Wilcox no podemos hablar mucho, ¿no? De hecho Wilcox era conocido por hacer cine familiar en la época. No era un director, era un director mediocre, ¿no? Considerado del montón. Y aquí la verdad es que sorprende para bien, porque además maneja muy bien las 3 escenas de acción que hay, con ese monstruo invisible, que es absolutamente fantástico y que está diseñado, creo, por alguien que trabajó trabajó para Disney, para la sección de animación de Disney, y se nota en la película, además. No, pero además tenemos que puntualizar que es que la Metro, con lo importante que era, lo único que no tenía, creo yo, era departamento de animación. Animación. Sí, Que sí, no tenía. Tuvieron que llamar a Disney y decir, oye, déjanos a uno que sea bueno porque es que no tenemos a nadie de animación. sí, sí. Hasta ahí llegaron, hasta ahí. Tuvieron que tomar prestados a otros empleados de productoras ajenas. Pues sí, la verdad es que rodó muy bien la acción. Recordemos esta escena en la que vemos las pisadas invisibles y luego cómo se dobla el metal de las escaleras de la nave. Chulísimo, o sea, queda genial. yo creo que los que sí que tenían ya en la época renombre y han seguido teniendo después han sido los artistas del made painting, de lo que son los diseñadores de decorados, a todo lo que es la parte técnica, sí que eran todos gente con mucho renombre. Pero sí, pero he estado buscando de tanto los que crearon la historia, la primera que era Planeta Fatal, ¿no? Como luego Cyril Hume, que es el que lo reescribió para adaptarlo a lo que quería hacer la Metro. Y no veo nada ni que me sonase, ni que veo que tenga grandes valoraciones. No, por lo menos yo no he visto nada ahí que me... No sé si vosotros tenéis ahí algo que os sonara. No mucho, la verdad. Nada, ¿no? Nada, nada. ¿Quién se anima a contar un poquillo por encima sobre el argumento? Aunque bueno, yo creo que el que haya llegado aquí y se ha comido ya spoilers ya se lo sabrá. Bueno, básicamente pues es una exploración por parte de los planetas unidos, ¿no? Que es un concepto muy innovador para la época, que luego se utilizó mucho en series y películas, que acude a este planeta lejano, Altira, creo que se llamaba, tiene unos... Altira, sí, Altira 4, ¿no? Alter 4, sí. Sí, y acude en rescate a esta misión que creo que fue un par de décadas antes, aterrizó ahí y que no dejó rastro ni comunicación. Entonces van ahí a ver qué es lo que ocurre y entran en contacto con este doctor Morbius, interpretado por Walter Pidgeon,
que es básicamente el único superviviente junto a su exuberante, sexy y minifaldera hija, Anne Francis, que pone el toque picante un poco a esta historia. Luego van desvelando un poco la verdad que se oculta, ¿no? Nunca mejor dicho, que se oculta bajo la superficie del planeta. Aquí hay una cosa curiosa ahora que has dicho lo de la minifalda. Se considera que el origen de la minifalda, el invento de la minifalda, es 8 años después de esta película. Yo creo que ese concepto se debería de revisar porque aquí hubo alguien de vestuario que lo inventó antes, por lo menos. Al final, ten en cuenta que la historia ha quedado como que la minifalda es sesentera, vamos, 100%. Sí, entonces, no, está todo queda ahí como una rara avis en el centro de un océano, ahí solo, pero hasta los 60 nada. Pues no es que fuera un traje solo, ¿eh? Es que se pasa toda la película con diferentes trajes con minifalda, ¿eh? O sea... De hecho, le pide a Robbie, al pobre robot, le pide al pobre, oye, es que quiero un nuevo vestido. Y el pobre robot dice, otro. Como, ya te vale, ¿no? Ya te vale. Bueno, por cierto, el personaje, por esa sexualidad que muestra, la película se llegó a prohibir, que lo miré en España, en la época de la dictadura, por culpa precisamente de esta tensión sexual que había en la película entre la chica y los militares, ¿no? Y no se llegó a estrenar hasta, creo que en 1967, una cosa así. Una locura. Aquí de entrada en lo que es el principio de la película, yo creo que ya vemos dos grandes referencias que luego cogería Roddenberry, lo de la unión de planetas y lo de desmaterializarse, que aquí no es para teletransportarse al planeta, sino que es para no sufrir la desaceleración, ¿no? del platillo, se desmaterializan. Y se nota que esto es precursor totalmente. Hay muchísimas cosas. Ten en cuenta que los blasters y los comunicadores son 80%. Pero bueno. Como un micrófono con cable, porque además lleva su cablecito hacia el cinturón. A mí siempre me hizo gracia el micrófono que utilizan, porque es un micrófono muy de los años de los años 20, ¿no? Cuando estaba la mafia, las típicas ruedas de prensa estas que hacían con los micrófonos esos, ¿no? De como redondelitos así, que tenían como un arco, ¿no? Parece un poco igual, ¿no? El micrófono ese. No sé. Yo creo que es esto que luego han dado en llamar el Laton Punk, ¿no? Que es cómo veían el futuro en los años 50. Que ya empieza a tener cosas del diseño de los propios 50, pero aún así tiene todavía reminiscencia de las décadas anteriores y que se notan en algunas cosas como que tiene... Que no lo hemos dicho, pero ambientada en el siglo XXIII. Sí, se supone que es el 2200, ¿no? ¿Qué comentaríais? ¿Qué escenas así más impactantes os parecen de la película? Yo creo que me quedo con la brutalidad de los efectos cuando... Mira, un punto muy importante de la película es que no te muestran a la civilización, a los Krell, y eso me encanta, porque solo los puedes intuir. Los intuyes por la forma de las puertas, por la forma del dispositivo ese que se ponen en la cabeza, pero no los llegas nunca a saber ni remotamente cómo son. Y para mí lo más impresionante de la película, sin duda alguna, es toda la civilización Krell subterránea. Eso es... Yo no me imagino lo que sería ver en el cine eso en formato panorámico, en el 56, esa ciudad subterránea de 800 niveles y una energía de 1000 cabezas atómicas o no sé qué dicen, o reactores atómicos, cuando se asoma para abajo y para arriba y dicen hay 800 niveles o 8000 niveles o no sé qué dice. Son unas tomas, todo jugando siempre con las maquetas, porque aquí hay que decir que son básicamente tres técnicas. Son el matte painting para los fondos, como ya se ve, son maquetas, porque obviamente, por ejemplo, las ciudades subterráneas son maquetas, y la animación, que la animación es tanto para el monstruo como para los disparos de los blasters, como para cualquier otra cosa, el efecto que tiene Robbie en la cabeza cuando se le hace un cortocircuito. Son las tres técnicas usadas. Y para mí lo más impresionante, la ciudad Krell subterránea. Impresionante. Sí. A mí me recordaba, cuando había la película revisionándola, es que realmente las dimensiones de esos espacios son
increíbles, son impresionantes. O sea, es de una grandiosidad, ¿no? De los espacios que hay, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, no me acuerdo cuántos niveles decía que tenía, pero que eran como miles de niveles o algo así. Y me recordó un poco a las perspectivas y a las dimensiones que hace Villeneuve en Blade Runner 2049. También con unas perspectivas súper grandes, los personajes súper chiquititos. Y además es que está hecho es que queda bien. O sea, basándote en una película del 50 y tantos, realmente tú la ves a día de hoy y a mí me sigue sorprendiendo. Sí, Sí, que hace muchas de esas tomas también para reducirte eso, los personajes haciendo las tomas desde arriba, todavía para que te impresione más el tamaño. También lo que decía que hay que tener en cuenta que también hay mucho escenario a tamaño natural. Evidentemente las escenas así más grandes, los espacios más grandes, hay mucho made painting, pero hay que tener en cuenta también que ahí se gastaron también mucho dinero en lo que son escenarios y se nota, ¿no? Se nota que es real. Y tiene innovaciones increíbles, como por ejemplo el momento en el que proyectan al personaje de Dan Francis, ¿no? A la hija del doctor en esta especie de como visualización de la mente, ¿no? Del subconsciente, que luego tiene un montón de referencias y que esconde realmente el mensaje de la película. Esos efectos no han envejecido para nada. Tú lo revisionas y realmente dices, es que esto aún queda perfectamente. O sea, aún lo siento como una película actual realmente. Tiene momentos que no han envejecido para nada. O sea, que quedan genial. Ella fue la primera Leia, ¿no? Porque Sí. Básicamente. 20 También- años antes, que se dice pronto, 20 años antes, se dice pronto. Lo que decía Fran de la escala, tú ten en cuenta que antes de esta película, para ver un juego de escalas de este nivel, tienes que irte a Metrópolis. Sí. No hay nada en medio de este juego de escalas, tienes que irte a Metrópolis. Es O sea, realmente la única película que comparte un poco esa seriedad, ¿no? con Planeta Prohibido. La única, hasta luego ya los 80 y más adelante, y los 70-80, que le dieron un poco más de presencia a la ciencia ficción. Así que sí. Y bueno, los túneles verticales estos, ¿no? Que los ves y realmente tiene reminiscencias a, no sé, a Star Wars o una estrella de la muerte o algo así. O sea, es increíble. La cantidad de referencias que puedes sacar solamente viendo los escenarios es espectacular. Se leí que no se superó su presupuesto hasta 2001. O sea, hasta 2001 ninguna película de ciencia ficción había manejado estos. y aparte, ponte a pensar, no hay ninguna nave espacial, en este caso platillo volante que ellos usan, no hay nada comparable hasta 2001. O sea, es la mejor representación de efecto especial de una nave hasta 2001, que fueron, ¿qué? 12 años después. porque lo de la nave espacial, que fuera ¿se sabe algo un poco de por qué tomaron ese diseño de la nave tan como extraterrestre? Porque a mí me recuerda mucho, pues eso, el típico de la Guerra de los Mundos, ¿no? Yo creo que es por la idea que tenían en la Metro de hacer algo radical. Querían hacer algo que... Porque había mucha ciencia ficción en el 50, o sea, en los 50, y esto no era el 51, era el 56 ya. Entonces querían hacer algo realmente radical y que la gente no fuera ni un futuro cercano ni algo que la gente pudiera casi imaginar. Es verdad que mucha era de monstruos o de ir a la luna, entonces querían algo, no, hay que ir muy lejos y ahí tiene que ser todo muy raro, por así decirlo. Y entonces hicieron una realmente ciencia ficción, que es lo que siempre decimos. Si puedes inventarte lo que quieras, no te quedes en la esquina de tu casa, si te puedes inventar lo que quieras. Y es lo que hicieron con Planeta Prohibido. Lo hicieron, se inventaron, sacaron de la mente lo más radical que podían pensar en ese momento. Sí, menos el camarero, ¿eh? Oye, el cocinero. El cocinero. Eso es el cómico de la película. Sí. El alivio humorístico de la película. ¿Os funciona? ¿A vosotros os funciona o...? Se ha quedado un poco anticuada, ¿no? Quizás. Sí. Pero bueno, hay que entenderlo. O sea, ahora mismo con toda esta movida que hay con mirar clásicos desde la perspectiva actual y toda esta historia que hay, hay que entender un poco el contexto de la época. También hay que ver, por ejemplo,
el enfrentamiento entre los militares, que son los buenos, y el científico, que es un poco el megalómano, un poco loco, hay que entenderlo desde el prisma y el contexto de la época, que era un poco así, ¿no? Después de la posguerra y todo esto. Y ahora quizás tendremos otra idea completamente distinta. Ves Arrival, otras películas modernas, y es justo lo contrario. Pero hay que verlo un poco dentro de la época, ¿no? Que estamos hablando hace muchísimas décadas Yo atrás, creo, ¿no? yo creo que el mayor problema de revisionismo lo tendríamos con el personaje de Anne Francis, porque es donde se basa todo el machismo de la película o la presión que tienen los hombres sobre ella o tal. Pero en este caso hay una diferencia, porque yo compro el mensaje, por ejemplo, en una cinta de Ford o en una cinta de los 30 o de los 40, pero aquí no. Aquí el guión te lo justifica maravillosamente, porque ella está aislada. Ella de verdad crece aislada. Ella no ha conocido nunca ni a un hombre, ni a nadie que la mire, digamos, con deseo, ni propiamente sabe nada. Solo ha crecido con su padre. Entonces, aquí en esta película no me sirve la posible crítica revisionista porque el guión te lo justifica ante mi modo de ver muy, muy bien, porque ella crece con su padre y no tiene absolutamente ningún contacto con nadie. Entonces, no puedes ser más virgen que eso, no puedes ser más inocente que eso. Sí, es totalmente inocente. Yo creo que lo que chirría más es el comandante Adams, eso de Claro. le prohíbo que vista así delante de los soldados, no sé qué. Son Sí, ellos, pues son ellos. queda muy machista. Pero bueno, Son- que no puedes ignorar ni puedes censurar el pasado. O sea, si censuras el pasado, no aprendes de él, ¿no? Pues Exacto. Además, ahí quedan las películas para que nos rechinen, que es lo que tienen que hacer, rechinarnos. exacto. Y ver Pero bueno, ver la evolución, que al final es de lo que se trata. exacto. Si no, ¿cómo sabes que hemos cambiado? No lo sabes. No hay punto de comparación. Claro. Bueno, y hay que comentar Leslie Nielsen en un papel dramático y con un romance. Y sin el pelo blanco. Sin el pelo blanco. A mí me parece que él lo hace muy bien. Verlo un poquito en ese personaje, en ese personaje un poco diferente, más, bueno, con su rollo un poquito más estirado, ¿no? Que de lo que suele ser más habitual, ¿no? Porque como es el capitán, tiene que dar una imagen, tiene que controlar a sus hombres, que se les desbocan un poco, ¿no? Pero luego el tío poco a poco va ahí cayendo los encantos de la chica, ¿no? Igual que los demás, solo que él lo hace de una manera diferente. Se ve un poco también me hace gracia, mientras los demás intentan ser amables con la chica, le dice, ay, yo te voy a ayudar con esto, no sé qué. Entre ellos dos está la química esa típica de discutir, ¿no? De discutir entre los dos. Y dice, esto no se llevan bien, tal y tal, porque hay ahí la química, ¿no? La química que hay ahí. Y lo demuestran ahí con el rollo un poco curioso de rechazarse, ¿no? De decir, este tío me cae mal, esta tipa que se cree, tal, ¿no? Ahora también nos resulta raro porque estamos habituados pues ya a la última etapa cómica de Leslie Nielsen, pero en la época él salía bastante de militar, bueno, aquí también, pues es comandante. Y sobre todo los 50, los 60, lo que hacía era mucho serie de televisión. Películas no hacía tantas. Yo creo que hasta ya finales de los 60, 70, que sí que a lo mejor tiene más papeles, y luego ya pues toda la época que conocemos nosotros con los hermanos estos, ahora no recuerdo el apellido, los de Aterriza como puedas, Agárralo como puedas. Por eso yo creo que nos chirría un poco o alguien que no lo haya visto nunca en estos papeles le puede chocar ver a Jan Leslie Nielsen. Pero sí, era típico de la época el verle en papeles así. Pues eso, militar, algún romance, pero bueno, era también lo típico de la época. Era Los hermanos Zucker, quizás, los de Como justo. Puedas y todo esto, sí, Naked Gun y todo esto, sí. Nada, bueno, Leslie Nielsen sí, es un papel, los que estamos acostumbrados a su comedia, ¿no? Ahí con el pelo blanco, pues no nos casa mucho, nos deja un poco traspuestos, pero bueno, es un papel tampoco le exige demasiado, es el típico hombre de hierro que muy, muy serio, muy militar,
y no lo hace mal, no lo hace mal, pero para mí la estrella es Walter Pidgeon en el papel del Dr. Morbius, que es el que tiene el sustrato, ¿no? Psicológico, freudiano que hablábamos antes. Al final el personaje de Leslie Nielsen se pasa la película con cara de... No hace ni una mueca el tío en toda la película. O sea, No me es como un papel de contención ahí, incluso cuando ves a la chica que dices, joder, cómo se aguanta el tío ahí. Y el que realmente hace los momentos más complicados en cuanto a emociones es el personaje del Dr. Morbius. Que hay que tener en cuenta que Morbius es filólogo. Realmente luego todos sus conocimientos científicos y demás los adquiere después. Que bueno, también es importante, yo creo que lo de que el hombre sea filólogo también tiene que ver para que pueda ir descifrando los escritos de los Krell y todo esto. Pero él realmente no es científico. Luego ya sí que empieza a comprender de aquella manera, porque te dice que está empezando a comprender algo después de 20 años allí, empieza a comprender algo de cómo funcionan las máquinas, pero no lo comprende totalmente, y eso que su nivel intelectual se ha elevado gracias a la máquina de los Krell que ha estado utilizando, se ha elevado exponencialmente su inteligencia, y aún así no termina de comprender cómo es. Sí, yo creo que un tema muy importante también sería comentar, que no lo conozco en profundidad, pero he leído que la música, ¿no? La música fue algo revolucionario porque fue la primera, es a la vez sonido y banda sonora, creado totalmente electrónicamente. Y creo que los pobres, creo que era un matrimonio quien la compuso, los pobres no pudieron estar nominados al Oscar porque hubo un problemón ahí, porque ellos no eran músicos y la gente que no eran músicos no podían estar nominados a Oscar por banda sonora o algo así. ¿Sabéis algo de esto? Sí, creo que no están, ahora te lo digo, además porque creo que lo tenía por aquí, no están acreditados como compositores, sino como del departamento de sonido. Porque a ellos en un principio los contrataron para hacer efectos de sonido, pero les gustó tanto lo que habían hecho y habían metido ahí algunas armonías, algunas melodías y tal, que al final les encargaron hacer toda la banda sonora. Pero al estar hecho todo no con sintetizador porque no existía. O sea, ellos lo que hicieron fue una especie de sintetizador rudimentario. Ellos empezaron ahí con osciloscopios y con placas integradas, empezaron a jugar a crear sonidos, que les costó como 8 meses hacer la banda sonora porque, claro, era tan rudimentario que era muy arduo hacerlo. Básicamente lo inventaron ellos. Sí, o sea, es un precedente total al sintetizador. Creo que eran hermanos, se apellidan igual, pero creo que porque eran hermanos, no eran matrimonio, según leí por ahí. Y espérate, que estoy buscando aquí. Departamento de música, Bebe Barron y Luis Barron. Tonalidades electrónicas, no les pusieron ni como compositores ni como música. Tonalidades electrónicas es lo único que les permitieron poner en aquella época. Claro, porque el tema era que yo he leído que tuvieron problemas con los sindicatos en aquellos tiempos pues eso, las asociaciones de músicos. Fue la primera película, mira, otro hecho histórico, la primera película que no tuvo banda sonora donde participara un músico. La primera. Y entonces, como no eran músicos, pues ni tuvieron opción a optar a un Oscar. Porque no sabían básicamente dónde meterlos. Y los sindicatos decían, no, vosotros no sois músicos. Fuera. Lo llamaron así por no decirle los de los ruidos, ¿no? Sí, los de los ruidos. Yo creo que a raíz también de esta película, aunque en esta en sí no, si no me equivoco, no se llega a utilizar, porque todo lo que utilizan es con placas y osciloscopios, pero sí que creo que fue precursora también que luego películas siguientes empezaran a utilizar el instrumento este tan típico de los 50 y los 60, que sí que es que sí que se considera instrumento, por lo menos con el tiempo se empezó a considerar instrumento, que es el theremin, que es un instrumento que se toca sin llegarlo a tocar físicamente. Son como un par de antenas y tú acercas las manos y al hacer ese es un sonido típico de ciencia ficción de los años 50. También un poco precursor del sintetizador. Bueno, y también lo que comentábamos antes, lo de la animación. No sé si a vosotros os pasa que por lo menos a mí lo que es el monstruo,
me recuerda a la animación de Disney. Sí que le veo similitud a algunos monstruos, a algunos animales de la factoría Disney. Sí, Claro, pero como que lo hizo el jefe de diseño de Fantasía. sí, se le nota ahí, no... Que el diseño está bastante chulo, pero quizás sí que se nota todavía demasiado esos rasgos de Disney. ¿Te has mirado, Ramón, los bocetos que tenían preparados para el monstruo? Sí, bueno, de hecho hay Había algunos que algunos... daban miedo, ¿eh? Había algunos que daban miedo, mucho miedo. Hay uno que es la cara de Morbius con 2 patitas, ¿no? Esa. Incluso había alguno que me resultaba curioso porque era muy Lovecraftiano, así como con tentáculos y unas cosas ahí extrañas que sí que eran... Ya de por sí le tiene un aire, pero había diseños todavía más Lovecraftianos del bicho. Sí, yo creo que la idea inicial que ellos tenían, no sé si el director, claro, imagino, era no mostrar nada, pero llegó un punto en el que dijeron, pues algo habrá que mostrar. Y cuando llegaron a ese punto dijeron, pues habrá que mostrar lo mínimo. Entonces la solución que se le ocurrió fue esta, animación. Animación de una especie de silueta, porque no llega a ser... el primer impulso fue hacer algo tipo maqueta, pero decían, va a quedar demasiado sólido para una película que más que nada va de pensamientos o subconsciente. ¿Cómo vamos a hacer algo tan sólido? Hasta que llegaron a la solución de una silueta que traslucía, lo más etéreo posible. Bueno, sí, dale. No, quería decir el tema de la magnitud del monstruo, porque es que el monstruo era muy grande. Entonces, yo creo que eso complicaba mucho más hacer la animación. No sé si en aquella época el tema de, bueno, como Robbie el robot, que de alguien que se metía dentro de un traje y podía hacer de monstruo, ya, o como los monstruos de Universal, igual podían haber tomado por ese camino, pero a lo mejor querían algo más grande. Pero es que entonces es verdad, es cierto que si hubieran hecho algo de la dimensión de lo que vemos en animación, hubiera quedado un mazacote sólido ahí que parecería una mini montaña que no se podría mover casi. De verdad que la elección que hicieron fue la mejor. Haber hecho algo más pequeño, quería decir. Un monstruo más pequeño. Pero yo creo que en la idea esta de un monstruo grande también funciona muy bien para luego la escena final, la secuencia final de acción en la que va atravesando las capas de metal y un poco esta idea de monstruo enorme, que además si lo haces más pequeño o con una forma, pones a un humano, te quedaría algo un poco como el enigma de otro mundo, cosas así, de un poco de que se nota que es un ser humano dentro de un traje. Y para la idea que quieren transmitir un poco de ese subconsciente y el rollo de la energía del planeta mezclada con el subconsciente del individuo, en este caso del doctor, queda muy bien esa representación. Claro, pero yo creo que ninguno nos hubiéramos tragado si te sacan ahí algo sólido y luego te explican lo de subconsciente y tú dices, no, esto no casa. Tiene que ser algo más etéreo, más, ¿sabes? Que no sea tan tangible. Porque si no, hubiese envejecido muy mal, eso está claro. Hubiese envejecido bastante mal. Sí, además yo creo que también para que resulte creíble que en una sola noche acabó con toda la especie Krell, tienes que hacer algo muy contundente, ¿no? Tienes que hacer algo que sea impactante para que luego resulte, aunque bueno, en aquel momento serían muchos, ¿no? Porque había muchos Krell, pues serían muchos, pero aún así tiene que ser algo contundente para que te resulte creíble que en una sola noche acabaron con toda la especie Krell. Y luego, bueno, todo el tema de la invisibilidad da mucho juego en la escena esta en la que están con los cañones, un poco ahí que va creando el suspense de dónde estará y toda la cerca esta que hacen eléctrica esperando un poco el ataque de la criatura le da mucha más tensión que si no ver a un tipo desde lejos ahí acercarse poco a poco ahí, voy a por vosotros, cuidado, que me acerco. Sería... Oye, pues realmente está súper bien hecho. A veces es que
agradeces ver cosas que realmente están ahí, ¿no? Porque, bueno, se puede hablar de los matte painting, ¿no? Que aún así para mí muchos siguen siendo obras de arte, para mí. Son obras de arte. Porque es que son fantásticos, ¿eh? Hablo ya de lo que son los trozos de decorado real que hay en la película. Pues, por ejemplo, el de la nave cuando aterrizan, me parece sorprendente cuando bajan las escaleras, ¿no? Todo eso es un decorado real de la nave. No se ve la parte de arriba porque, lógicamente, las dimensiones son muy grandes, pero todo lo de abajo, de las escaleras, está recreado con decorados y está muy bien hecho. No, pero la hicieron entera, ¿eh? Porque he visto antes una entrevista ¿Sí? de Anne Francis diciendo que era un bicho de 14 o 15 metros de diámetro y que llegaron ahí un día y se quedaron. O sea, era un modelo, vamos, realista. Sí, sí. Y luego los artilugios que hay en las habitaciones Krell, ¿no? O los laboratorios, ¿no? Todos esos artilugios y todas esas. Que sí que es verdad que a lo mejor ahora las pantallas y todo eso las vemos un poco ya anticuadas. Eso sí que es verdad que lo vemos ya un poco de. Pero aún así, siendo de los años 50, ese tipo de mandos, ¿no? De zonas de comandos, de pantallas y todo eso, para ser de los 50, yo creo que son cosas que incluso en los 70 aún se veían cosas así, de ese tipo de ordenadores. Totalmente. Tampoco es que empiece Star Trek en el 66 y sea una revolución frente a esto. Empieza en la misma línea continuista. Una cosa que sí quería decir, que creo que no hemos comentado, es que realmente no sé cómo se llama, el propio escenario principal donde graban, donde está la nave con el matte painting detrás, que estamos acostumbrados en Hollywood, ¿no? A ver un escenario, digamos, muy teatral, con un fondo muy corto, de unos, no sé, 10 metros, 12 metros. Aquí el fondo, porque veis que vienen cosas del fondo hacia la cámara. Aquí lo que era el escenario tenía 100 metros de profundidad. 100 metros de profundidad, que no sé si habrá algún ejemplo antes, pero es brutal, porque vosotros sabéis cualquier película, no sé, de esas hollywoodiense de los 40, 50, totalmente teatral, donde tienes el escenario y parece que tiene como 7 metros de fondo y luego Jugando está jugando con la perspectiva. Exacto, pero 100 metros reales. Y eso, claro, eso le da al planeta una presencia, ya nada más llegar, que dices, guau, esto no está la pared aquí detrás de la nave, ¿eh? Aquí el ojo no me puede engañar tanto. No, 100 metros tenía de profundo. Esas escenas donde enfocan al horizonte y Exacto. se ve la humareda porque viene Exacto. en Robbie en el robocoche. Exacto. Es Yo dudaba, porque estoy impresionante. tan acostumbrado a ver las películas que tienen un fondo como de 10 metros, que yo decía, guau, pero ¿será un efecto o está allí de verdad, ahí al fondo? Pero no, 100 metros de decorado. Sí, vamos, yo creo que como mínimo hasta la humareda debe de ser el escenario real. Luego de la humareda para allá ya no, porque ya ahí sí que será pues made painting, pero claro, si estás haciendo el efecto de la humareda, ese es real, ese debe ser real. La verdad que sí. Luego también el cómo está hecho las tonalidades del cielo verde, las lunas, todo es que eso ya sí que será totalmente made painting, pero es increíble. O sea, incluso visto en Blu-ray con la remasterización y tal, tiene una calidad impresionante. No, y además es que lo aprovecha muy bien el tema de la profundidad, esa escena inicial con la humareda, si no sabes de antemano que tienen esos 100 metros, ¿no? Para jugar, dices, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo es posible? No, si yo estoy acostumbrado a ver westerns que básicamente tienes ya al protagonista y detrás está el cartón ya ahí con la montaña y todo, ahí cutrísimo, y aquí realmente Y la roca de cartón piedra, sí. sí, la roca esta de cartón piedra, de papel maché un poco ahí puesta. La típica escena de la hoguera por la noche cuando están hablando. Que están ellos dos, la hoguera, la arena en el suelo y el cartel detrás. Totalmente. Luego el diseño de Robbie de Robot también me parece como referente. No sé si alguno habrá jugado a esta saga tan famosa de PC, bueno, PC y consolas también, de ciencia ficción con estética atom punk de los años 50, que es Fallout.
es que tanto Robbie the Robot como luego lo que es los platillos, los mandos, todo esto tiene una estética, porque se supone que bueno, en el videojuego se supone que ha habido una guerra mundial en los años 50, entonces todo se ha quedado con estética de los 50 y todo es retrofuturista cincuentero. Entonces, Robbie me recordaba también un montón a todo esto, ¿no? que ha venido después de este diseño, ¿no? de ciencia ficción de los 50. Buscaban como que se pareciera lo menos posible a una persona, sigue siendo antropomórfico, tiene brazos, tiene piernas, tiene torso, pero bueno, sí que es verdad que lo que pudieron hacer de cabeza hacia arriba sí que intentaron evitar todo lo posible que se pareciera a una persona o que pareciera un alienígena, que pareciera algo más robótico, y ese diseño de la cabeza y los tubos de neón, porque recordemos, entonces no existían los LEDs. O sea, esos tubos es neón. El tipo llevaba detrás en la espalda, llevaba una fuente de alimentación de no sé cuántos vatios ahí calentándose para poder alimentar los neones que hacían como de boca, ¿no? Al hablar. Y algo que me parece muy curioso, cada vez que alguien le pregunta algo, hace como un proceso y luego habla. Y el proceso parece como una máquina de escribir, se están moviendo ahí. Es muy curioso de la época. Es que no tenía un disco duro todavía. No, todo mecánico. Eso rascaba un poco aún, ¿eh? Sí, otra cosa que me ha chocado un poco de la película, porque hacía que no la veía algún año, es la profundidad que tiene el tema de cómo explican, sobre todo los primeros minutos de la película, todo el funcionamiento de la nave, que es totalmente, está todo embrollado, no entiendes nada, es toda una jerga, como dice, retrofuturista, que te saca bueno, nos saca a nosotros, imagínate a aquella gente en el 56. Es que está como 5 o 6 minutos que no entiendes nada de lo que dicen y es totalmente para sacarte de tu realidad y para darte un guantazo y decir, siglo XXIII, o sea, no entiendes nada, bienvenido al futuro, porque hacen mucho hincapié en que no se entienda nada, de verdad, porque hemos visto mucha ciencia ficción y de verdad que hay conversaciones que dicen, nada, es que no se entiende lo que estás diciendo, aunque me lo intente razonar, no se entiende lo que dices. Para descolocar a la gente. Querían hacer algo muy, muy radical. Que es un educador plástico, ¿no? Cuando te lo dicen en la película, ¿pero qué me estás contando? ¿Pero qué es esto? Por favor. O sea, imagínate los 50 con la época que era, escuchar términos súper bizarros y loquísimos, ¿no? Pues... Pero es que en todas las series y películas te intentan explicar su lógica, aunque sea ficción, pero su lógica. Pero aquí no te explican ninguna lógica. Aquí llega un tío y empieza a hablar de una pieza que no sé qué, que no sé cuántas, que bla, bla, y tú diciendo, ¿me vas a explicar algo? O no te explica nada. Pasa a la siguiente escena y te quedas ahí como diciendo, vale. Y luego siguen hablando de la nave y de no sé qué y no sé cuántas, pero nadie hace el guión en ningún momento hace por explicar nada al espectador. Entonces estás ahí como flipando en colores diciendo, todo esto ya terminará porque yo no me entero de nada, de verdad. Sí, son cosas que no aportan realmente a la historia. Yo creo que es un poco para ponerte, bueno, aquí ha pasado muchísimo tiempo, esto es otro rollo total y... Te quieren sacar, decir, esto es el futuro y aquí tú no entiendes ni papa. Es que yo creo que una de las mejores cosas que tiene la peli es la cantidad de conceptos súper chulos que tiene, porque otra de las partes muy buenas que vemos es cómo Morbius explica las normas que tiene Robbie, ¿no? En cuanto al hombre, ¿no? Un poco al tema de Asimov, ¿no? De las normas de Asimov. La robótica, sí. De la robótica, de no harás daño a una persona, ¿no? Y ese lo ha construido él, ese robot. Tú fíjate, bueno, con los conocimientos, supongo, de los Krell, ¿no? Cuando se ponía el aparatito ahí en la cabeza y que es tan peligroso y solo puede ponérselo él porque los demás mueren de una forma muy allá. Y toda esa parte de cómo le da la pistola a Robbie, ¿no? Para que dispare a los demás y sabe perfectamente que ese robot va a cumplir las órdenes que se le ha dado, ¿no? E incluso cómo entra en conflicto cuando entran dos normas ahí, ¿no? Que se vuelve loco ahí, esos efectitos ahí de la Disney. Ten en cuenta que la segunda y tercera norma están condicionadas, entonces, claro, o sea, claro, la segunda sería obedece si no está en conflicto con la primera y la tercera sería haz por sobrevivir si no está en conflicto con la primera y la segunda.
que dice el tío, bueno, y si le hubiera dejado seguir con este cruce de cables, hubiera explotado o algo así aquí delante nuestra o algo así. Totalmente. Y luego también comentabais los Krell, que nunca aparecen en la película, y su historia, sin aparecer, es de lo más trágico de la película. Esta civilización que estaba años luz de la humana, de la nuestra, que eran súper pacíficos, que eran muy racionales, muy lógicos, muy cautos, y que de repente, por querer ir más allá, por querer trascender de lo físico, ¿no? De lo material, fue su condena, ¿no? Les llevó por el mal camino y la destrucción. Y eso luego está muy bien con el personaje del Dr. Morbius, que por querer ser más listo, más inteligente, querer dominar más, ¿no?, el conocimiento, termina volviéndose loco, ¿no? Y termina pudiéndole ese subconsciente del que hablábamos. Es que es otro de los conceptos que se han visto en muchas películas de ciencia ficción, de personajes que ansían un poder más grande y a pesar de que hay un peligro y pueden tener unas consecuencias todo eso, incluso para su propia muerte, de no poder soportar todo ese poder, aún así quieren conocerlo, quieren saberlo. Yo recuerdo ahora, por ejemplo, aunque la película no fue una maravilla, fue la de Indiana Jones y la Galería de Cristal, con ese poder que tenían los extraterrestres en esa película, y que el personaje de Cate Blanchett, la coronel Spalko era o algo así, creo que se llamaba, allí cuando llegan a la gruta aquella y quiere absorber todo ese poder, ¿no? Esa sabiduría que tienen los extraterrestres, pues es un poco algo parecido, ¿no? El saber más de algo tan misterioso, ¿no? Sí, a mí también me recordó a Tyrell, el de Blade Runner, el científico, digamos, que crea a los replicantes, de cómo querer saber tanto que jugar a ser Dios acaba siendo contraproducente. Sí, al final no deja de ser un pensamiento recurrente que si lo abstraemos a lo básico es como ¿qué harías si tuvieras todo el poder de un dios? ¿Qué pensáis del póster? Porque esto fue algo que yo cuando la vi por primera vez, antes de verla, miré el póster y digo, este póster parece película de terror, ¿no? Ahí con el robot, con la mujer, ahí parece como Es muy engañoso. la mujer y la criatura del pantano y todo esto, ¿no? Un poco... A mí me encanta el póster, es súper chulo. Sí, pero la idea que hay detrás, pues no, yo tampoco. Los pósters de los 50 dan para un programa, sí. Porque el de la semana pasada estábamos comentando que era un poco... Sí, también era estaba. muy chulo, un cartel muy chulo, pero luego son cosas que no pasan en la película en ningún momento, en este igual. O sea, no hay ningún momento de Robbie the Robot llevando Altaira en brazos. O sea, no llega a ocurrir en la película. Pero te lo vendía, era una imagen impactante y te vendía totalmente la película. Es que los carteles antes te vendían muy bien las películas. Ahora, Sí. ahora lo que ves básicamente es una composición de caras, ¿sabes? Ahí con el Photoshop. Y Sí. tú dices, pues qué bonito. Venga, vamos a ver otra cosa. Antes se curraban mucho más los carteles. Me parece Aparte también de que es interesante. muy chocante lo que comentaba Ramón la semana pasada, porque en el póster de Dem tienes las hormigas. O sea, el concepto de spoiler tampoco era el concepto moderno de spoiler. La gente iba y disfrutaba de la película sabiendo que eran hormigas gigantes. Tampoco había que esconder nada. ¿Por qué? No se iba a ir luego a Twitter, ¿no? A decir nada. Pues lo que comentaba que me parece muy interesante en la película, el primer gran logro que te muestran de los Krell, que es la máquina del movimiento infinito, que es una máquina que han pasado 20.000 años y ella sola sigue funcionando, se autorrepara, continúa, se sigue alimentando, porque funciona realmente, aunque la película está un poco desligada de toda la paranoia atómica de la época, pero la máquina es atómica, o sea, realmente la máquina funciona Exacto. con Es otra energía. referencia. Sí. Pero, claro, es otra cosa también que me parece interesante de la película, es esa desvinculación de la paranoia comunista de la época. O sea, se nota aquí que se desvincularon mucho de lo que era el cine de ciencia ficción de los 50 previo, no tiene mucho que ver con él. Yo creo que la única reminiscencia es la que
la que comentaba antes Rick, que es que se idealiza de una forma el ejército, que como en todas las películas vemos de monstruos y de los 50, venimos de la posguerra donde se tiene idealizado al ejército, obviamente, y son héroes. Entonces, yo creo que es la única cosa que mantiene en común en la senda del tratamiento de los militares en la ciencia ficción de los 50. Y luego también muy original todo lo que es la conclusión freudiana, ¿no? El cómo toma posesión de él ese subconsciente primitivo al llevar el subconsciente a ese potencial junto con toda esa energía, porque además se está constantemente generando con energía nuclear, es un potencial increíble para una fuerza descontrolada, ¿no? Para algo tan primitivo como es el subconsciente. De ahí el término, lo puedes decir como que se suple de energía infinita. Infinita. Sí, además hay un momento en el que dice que intenta calcular cuánta energía hay y que al final como que lo deja estar, es infinito, ya está. Pero si es que al final lo que mola de la ciencia ficción, si la ciencia ficción que no mola es la que tiene la mente del creador restringida. Si te puedes inventar lo que te dé la gana, leche, si nosotros compramos y comemos, pero explícame tu lógica, créame un universo, explícame tu lógica, explícame tu máquina, explícame lo que quieras, razónamelo y yo me lo trago. Si el problema es la ciencia ficción que no vuela, que no deja imaginar a la gente, que no te hace ir a otro sitio, ni ver otras máquinas, como decimos, ni nada. Fíjate que justifican la aparición de los ciervos y el tigre diciendo que es que los Krell ya llegaron a la Tierra millones de años atrás, antes que el ser humano, y por eso de ahí que los animales del planeta se asemejen tanto, que no tendrían por qué justificarlo ni explicarlo, pero lo hacen y queda muy bien, la verdad, está muy, muy conseguido. Muy bien hilado todo, sí. Otro punto que me estaba acordando, otro punto de unión con Star Trek, que es lo de la comida sintética. A Robbie the Robot le dan algo y lo reproduce de manera sintética. O sea, cualquier tipo de comida que él ya le hayan dado alguna muestra, él es capaz de seguir reproduciéndola. Que bueno, ahí también sale la coña con el cocinero que quiere el whisky. ¿Cómo corromper a la máquina? Pero sí que está curioso el tema de estar ahí creando fruta y demás para la cena, sí, creo que es una cena, ¿no? Cuando llegan al planeta y tal, es muy precursor de lo de Star Trek. Muy. Es que al final tienes la sensación de que es un episodio doble, pero bueno. Está por una parte la parte seria, ¿no? La parte del subconsciente, del monstruo y tal, luego están la parte esta de cómica de Robbie y el cocinero, y luego está la parte de amor, ¿no? Entre la chica y el otro, ¿no? Y ten en cuenta que la película lo que me choca mucho es que te tiene... la película se soluciona en el último minuto, últimos 2 minutos. O sea, hombre, si la has visto muchas veces, sí, obviamente, pero si no, te tiene desconcertado muchísima parte de la película. Te tiene ahí diciendo, pues realmente no sé por dónde va esto. O sea que hay gente que le da un poco de rabia que todo se solucione en un minuto al final, pero a mí me parece que te tiene bien intrigado, no sé. No, pero por ejemplo, Alien también se soluciona en el minuto final. Y es una obra maestra, que por cierto, Alien a mí me recordó cuando vi a Leslie Nielsen tirar para abajo este botón o esta válvula para la destrucción del planeta, me recordó mucho a cuando Ripley hace lo mismo para destruir la Nostromo, ¿no? Y luego cómo estalla todo. Eso es muy, muy de ciencia ficción, muy del planeta o del sistema que explota. Es muy, muy característico. Y a mí realmente lo que me gusta mucho también de la parte final es esa ingenuidad que tiene al final un tío que sabe tanto durante tantos años de una especie, ¿no? Y que ha creado una inteligencia a través de los años gracias a esas máquinas, pero no es capaz de descubrir que es su subconsciente el que crea todos esas muertes, que crea tanto de la primera nave cuando llegaron ellos, ¿no? Que los mató a todos, básicamente porque él no quería marcharse. Él quería quedarse allí a investigar todo aquello y los demás se querían ir.
Y luego cuando volvieron esto, pues los vio como una forma de celos, ¿no? Un poco de celos, primero por la hija, ¿no? Porque se acercan a la hija, tal, y luego porque van a frustrar su vida allí, ¿no? Que es lo que quiere allí es seguir investigando y viviendo tranquilamente fuera de los seres humanos. Sí, y al final es uno de fuera que no ha tenido contacto con todo esto que él ha estudiado, se enchufa la máquina un momento y ya sabe que es Elite. Eso quizás sea la parte que está un poquito más cogido con pinzas, pero bueno, claro, hay que solucionarlo y hay que averiguarlo de alguna manera, pues bueno, lo averigua así. Pero sí que a mí quizás es la parte que me parece un poco más cogido con pinzas, porque tampoco el que se enchufa a la máquina, tampoco es un lumbreras, es alguien que viene de fuera, no ha tenido contacto nada con eso, se enchufa y ya lo sabe. Sí, pero a veces el ver esa perspectiva del que viene de fuera, que no está tan metido ya con una idea de tantos años ahí, ¿sabes? Que tiene la cabeza ya con ideas fijas, viene alguien de fuera, sí, y a lo mejor esa persona tiene una perspectiva más clara de lo que está pasando. A mí me gusta verla así, de esa manera. Vale, te lo compro. Bueno, ¿queréis decir algo ya como conclusión sobre la película, lo que ha significado para la historia del cine? Pues yo me quedo con mi pensamiento del principio, no he cambiado de opinión. Se puede considerar padre y madre de la ciencia ficción espacial moderna. Sí, aquí vemos también mucha influencia en la Guerra de las Galaxias. De hecho, bueno, en uno de los documentales sale George Lucas reconociendo, ¿no? Que toda la influencia que ha tenido para él y para la ciencia ficción posterior y por supuesto también para la Guerra de las Galaxias. C3PO y R2D2 en parte, uno por un lado y otro por otro, tienen bastante influencia de Robbie de Robot. Hombre, el momento en el que dice Robbie que puede hablar en inglés y en otros 100 y pico idiomas, eso totalmente. Es C3PO, eso es clásico de C3PO. Pues nada, me encanta esta película, me parece un clásico de la ciencia ficción. Yo solo espero que ahora con toda esta nueva revisión postmodernista muy de censura que hay, que no nos quiten también Planeta Prohibido porque aparece Anne Francis con minifalda y con ese tonito paternalista con Leslie Nielsen, ¿no? Yo solo espero eso porque merece la pena revisionarla y ver los orígenes realmente de la ciencia ficción. O a lo mejor hacen como con Splash, le hacen la falda más larga y ya está. CGI a lo George Lucas, a lo Star Wars, metiendo CGI raro para cambiar al personaje, sí. Pues nada, yo realmente me parece una película súper chula y que cada vez que la veo me lo paso muy bien. No solo por todo lo que habla, de todos los artilugios, la imaginería que tiene, todo aquello del subconsciente y todo esto, me parece muy chulo. Y realmente llegué tarde a la ciencia ficción de los 50, pero bueno, fue gracias a Chris que en su momento me la recomendó hace ya unos años y la vi porque no la conocía. Y realmente en el primer momento te enamoras de ella precisamente por esa alma que tiene la película, ¿no? De querer ser algo chulo, de querer ser algo diferente, de querer ser algo con mucha imaginación. Entonces yo me quedo con eso, una película que es muy imaginativa. Ok, pues nada, volvemos la semana siguiente. Ramón, a lo mejor Fran nos puede adelantar el próximo programa de qué va, porque le toca a él. ¿Eso? Pues ¿podemos dar un adelanto? Bueno, a lo mejor hay algún tipo de invasión a la Tierra, de algunos extraños seres. Ahí lo dejo. Muy bien. Pues nada, hasta la próxima semana. Hasta luego. Cuidaos. Cine, 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 cine. Más cine, por favor.